Buenos días, señor presidente. Esta mañana, primero saludarlo y preguntarle una cosa que hemos debatido aquí en Mañanas Blue y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. Yo no lo crié. ¿Usted quiere explicarle al país qué quiso decir, qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro? Y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? Presidente, Sí. sí, Ah, estuvo bueno. preso y Un, después un, recobró un, la uno- libertad. un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel. Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, 2 años en ese momento Bueno, y la crianza a usted de le, Nicolás a, us- Petro a es mucho usted le más han, grande. a usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril. Sí, y Ajá. usted también Y estuvo usted por la sabe que más los militantes del M, sí, del señor M, presidente. sabe, déjeme contestar, solo que le respondo con preguntas, porque usted sí sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos, que si nos dejábamos pillar nos mataban, como mataron a muchos de mis compañeros, y que esa actividad se llama clandestinidad. ¿Usted cree que los militantes del M-19 llevábamos nuestros hijos a cuestas para que al dispararnos o desaparecernos le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que en la información que están dando en diferentes medios se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años una y otra vez? Y es que yo fui un militante del M-19 y que por tanto los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran. Y hablando otra vez de la pregunta aquí de la compañera periodista anterior, esa época de clandestinidad, de lucha revolucionaria, yo me considero un revolucionario. Eh, no, en ese momento uno no pensaba que iba a ser presidente, eso ni se pasaba por las esquinas ni de los sueños, ni de nada por el estilo. Lo que pensábamos era hacer una revolución. ¿Quién gobernaría el país? Pues fuerzas populares, era lo que pensábamos, campesinos, obreros, mujeres, a la lata. Un cambio social, un cambio que se dio, digamos, de otra manera como la pensábamos, porque al final, ya cuando tenía 30 años a propósito, eso todo está escrito en mi libro, ¿no? No hay necesidad. ¿Quieren hacer ahora escándalo porque fui revolucionario? Pues sí, fui revolucionario. Hasta mis 30 años estuve en la clandestinidad. A un joven, pues en ese momento no me pensaba tan joven, pero ahora sí. A los 30 años pues yo no podía dejar coger por ahí ninguna parte porque iba a parar a la cárcel. Si es que me iba bien, porque la mayoría de mis compañeras y compañeros de esas luchas, cuando los cogían, los mataban, los desaparecían. Aún tenemos un largo listado de desapariciones. Pero eso, no, digamos, eso no era pensando en que iba a ser presidente. No tengo ni idea tenía lo que iba a pasar. Al cabo, en mis 30 años hicimos el proceso de paz. Ahí hay fotos. eh, y dejamos las armas. Es decir, dejamos la clandestinidad. Ahí me encontré de nuevo con la vida común y corriente. Y no fue fácil, porque yo vivía con 50.000 pesos en el bolsillo. De ese entonces, ¿no? Del año 90, 91. Pero esa época se juntó
al asesinato de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro también tuvo que dejar a sus hijos, todos tuvimos que dejar a nuestros hijos. Esa no era por mal padre, como dicen la prensa ahora, olvidándose de que me han dicho guerrillero durante años, sino porque si estuvieran con nosotros como común y corriente, pues los matan. Y entonces la primera condición dolorosa, porque esa separación era difícil, nosotros no sabíamos si al otro día íbamos a estar vivos, así de simple. Pero cuando dejamos la clandestinidad, fíjate, asesinan a Pizarro. Y ganamos las elecciones. No era que supiéramos mucho hacer elecciones, la constituyente. E hicimos la constitución, pues con otras fuerzas, pero éramos la mayoría. La constitución que aún rige la hizo el M-19, con otras fuerzas políticas. Y el siguiente Congreso de la República, ahí salí elegido por primera vez congresista. Entonces, y ya, pues la vida de parlamentario, allí, digamos, quizás los debates contra el paramilitarismo fue lo que más popular me hizo en ese momento, porque la gente no sabía quién era yo hasta ese momento. Pero, pero fueron importantes, fueron durísimos. También me llevó a un problema familiar, porque yo pensé que me iban a matar los paramilitares. La época, presidente, del Chaleco Del antibalas, ¿no? chaleco, yo vivía blindado por todas partes y yo no, pues, y hubo varios intentos. Eso lo narramos también en los debates de ese entonces y bueno, de ahí más fuerza fui adquiriendo, más cariño popular. Vino mi primera intentona presidencial, ahí sí ya 2010, o sea, bueno, hace unos años. Ahí ya entonces dije, no lo hice porque pensara que iba a ser presidente, yo lo hice porque pensaba que Uribe se iba a lanzar a la presidencia y quería desatar el debate público con él, sabiendo que me iba a ganar, porque en ese entonces tenía como el 60%. Eso no pasó, la Corte no le permitió volverse a presentar, terminamos fue con Santos, todo cambió, Mocus apareció y me pasó, no pasé a la segunda vuelta, pero ahí tampoco estaba pensando ser presidente. Me lancé a la alcaldía, bueno, ya esa es historia más conocida, y después cuando nos sacan de la alcaldía a la fuerza, con Ordóñez, que todavía tiene varias influencias, entonces ahí ya la fuerza popular fue mayor, y ahí ya pensé que se podía, digamos, en el 18 me lancé a la presidencia y pasé a la segunda vuelta. Ahí, en ese momento que paso a la segunda vuelta, sin que hubiera podido ganar, ya sentí que sí podía ser presidente. Ahí, 2018.